Nosotras somos parte del equipo de la Asociación Civil Generar. Fiorella es psicóloga y yo soy trabajadora social. Y hoy quisimos venir a mostrarles cómo es un poco de nuestro trabajo diario. La ONG Generar tiene más de 10 años de trabajo en la ciudad de Santa Fe, en principio siendo parte de la Defensoría del Pueblo, ya que parte de la comisión directiva actual desempeñaba funciones en la Defensoría del Pueblo y bueno, ahí como política institucional se instó a los agentes gubernamentales que las temáticas de prevención de las violencias de género, de abuso sexual en las infancias y trata de personas con fines de protección sexual sea, se ponga en la agenda pública y que haya políticas públicas tendientes a mejorar lo que había, ¿no? Y hacer acciones más eficaces, ya que había políticas públicas escasas en ese sentido. Mientras voy hablando voy a ir pasando un video de fotos para que ustedes vayan viendo y se vayan situando en lo que es nuestra casa. Bueno, como les decía, se empezó a trabajar desde el 2006, pero como parte de la Defensoría del Pueblo y ya desde el 2006 hasta el 2011 se hicieron diferentes jornadas e instancias de capacitación. En el 2011 ya con personería jurídica se siguieron haciendo capacitaciones en territorio, formando a actores y actrices en cuanto a las perspectivas de género y a la prevención de las violencias. En el 2013, como la mayoría sabe, fue una Semana Santa trágica en cuanto a la cantidad de femicidios que hubo en la localidad de Santa Fe y a raíz de eso lo que se hizo junto a otras organizaciones de mujeres fue promover en la legislatura la adhesión de Santa Fe hacia la Ley Nacional 26485 que para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres. En el 2015, y sumándonos a la consigna, a la iniciativa colectiva de Ni Una Menos para decir basta a la violencia machista y a los femicidios, pensábamos hacer una acción de más impacto, digamos, y por esto se venía pensando hace años poder tener una llegada más permanente a las mujeres, por lo cual se empezó a materializar el proyecto de la construcción de un centro de día, una iniciativa única en Santa Fe, un centro de día que tenga llegada permanente y constante a las mujeres que atraviesan esta situación tan dolorosa, compleja y a veces lenta de poder fortalecerse a sí mismas. Así que bueno, desde el 2016 contamos con el centro de día en nuestra casa, que actualmente contamos con unas 80 mujeres que van diariamente. Fiorella les va a contar básicamente cuál es nuestro trabajo ahí y bueno, en principio contarles que la exposición va a ser basada en la primera instancia contándoles nuestro trabajo diario y luego sobre una temática, teniendo en cuenta que el eje de hoy era niñez, quisimos traerles para algunas bases, algunos ejes para poder debatir sobre el abuso sexual infantil, que es a raíz de nuestro trabajo diario vemos que muchas de las entrevistas o de diálogos que tenemos con mujeres, en su mayoría fueron víctimas de abuso sexual en su infancia o si no tienen hijos e hijas o allegados que sufrieron de esta violencia de género, de modalidad de violencia sexual y más específicamente de abuso sexual infantil, así que la exposición se va a dividir de esa manera. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, así como comentó mi compañera, nuestra casa es un centro de día que desde 2016 que está funcionando y bueno, surge en el marco de la Ley Provincial de Protección Integral 13.348 y nosotros tomamos como objetivos fundamentales para nuestro funcionamiento, en primer lugar, el poder ofrecer información y orientación a las mujeres en cuanto a sus derechos y también en cuanto a los recursos existentes dentro de la ciudad en relación a dónde recurrir para efectuar una denuncia, por ejemplo, dónde ser asistidas, dónde recibir también un tratamiento prolongado en el tiempo. También nos encargamos de atender a la salud integral de las mujeres, entendiendo por esto tanto la salud física como la salud psicológica y el aspecto social. Si bien no hacemos tratamientos, no es que las psicólogas hacemos clínica, por ejemplo, o digamos prolongado en el tiempo, sí efectuamos derivaciones y sí también propiciamos un espacio de escucha y de contención en cada momento que las mujeres lo necesiten. Nosotros estamos disponibles 100%.
También como objetivos tenemos atender a las distintas necesidades que van surgiendo a partir de la escucha de estas mujeres, necesidades que tienen que ver tanto con lo laboral, con lo económico, con lo educativo, lo cultural, lo recreativo, que en realidad son diferentes aristas que surgen de estas situaciones de violencia de género, ¿no? Bueno, también efectuamos, si bien hacemos las derivaciones, no lo dejamos ahí, sino que efectuamos este seguimiento de las mujeres. Nos ponemos en contacto con los diferentes centros de salud o también con el área de la mujer, de la municipalidad o de distintos equipos interdisciplinarios también para ver por dónde fue recorriendo esta mujer que nosotros derivamos, y también intentamos que esta mujer forme parte de la institución a través de distintos talleres con una finalidad fundamental de capacitación laboral. Hoy por hoy funcionamos así. La dinámica también que tiene nuestra casa es a partir de talleres, de charlas, de encuentros que surgen a partir de la demanda misma de las mujeres, los distintos temas que abordamos, y también a partir de los emergentes que como equipo nosotros vamos identificando. El equipo interdisciplinario está conformado por 2 asistentes sociales, 2 psicólogas y una abogada que se encargan de gestionar los acompañamientos, los espacios de orientación jurídica, por ejemplo, que es gratuito, y también el espacio de escucha psicológica. Sí, tenemos también una mirada integral e intersectorial, es decir, que no trabajamos de manera aislada, sino que por lo general trabajamos siempre en equipo, tenemos reuniones mensuales de capacitación, también de abordaje de los distintos casos que nos van llegando, y también en conjunto con otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales. También contamos con la presencia de una comunicadora social que se encarga de las actividades de difusión y de visibilización de todo lo que nosotros vamos trabajando durante el año, tanto al interior de la institución, a las mujeres que participan y también a las afueras hacia la comunidad. Queremos también destacar que nosotros somos una ONG, entonces nosotros somos un organismo que se autogestiona por medio del esfuerzo de todos los socios, socias, también de las voluntarias que concurren y de las distintas colaboraciones que recibimos del medio. Nosotros pensamos también en nuestra casa como un espacio de encuentro y de sororidad entre mujeres, y apuntamos al desarrollo de las capacidades individuales y también colectivas y de la comunidad, entendiendo que estas mujeres no solamente son las únicas beneficiarias de este espacio, sino que también funcionan como agentes multiplicadores de todos estos saberes y estos conocimientos que se van gestando al interior de la institución para las afueras, ya sea en su familia y en las distintas instituciones y lugares que vayan transitando en su cotidianeidad. Nosotros nos organizamos a partir de talleres de capacitación laboral. Tenemos diversos talleres que tienen la finalidad de convocar a las mujeres para que reciban una capacitación en algún tipo de labor específica, con, el objetivo de fomentar la autonomía y la autoconfianza, que son herramientas imprescindibles para cortar con todo tipo de relación abusiva. Notamos que la cuestión económica, la cuestión laboral es uno de los mayores impedimentos para cortar con las relaciones violentas que tienen con sus parejas, ¿sí? También ofrecemos talleres de capacitación y de reflexión, que son los que nosotras brindamos como equipo profesional. Trabajamos, por ejemplo, con las cuestiones de visibilización de los estereotipos y prejuicios de género, con los tipos y modalidades de violencia, también en función de los derechos, información acerca de las leyes vigentes en relación a la temática, con la finalidad de abrir un espacio de juicio crítico y de reflexión en relación a lo que ellas mismas están viviendo. Muchas veces
nos ocurre que las mujeres no se dan cuenta de que están inmersas en una situación de violencia o que ellas son víctimas de distintos tipos de violencia hasta que no llegue al punto máximo, que es el de violencia física. Entonces, lo que nosotros intentamos por medio de esos talleres grupales es que vayan detectando esas violencias más implícitas o más difíciles, como por ejemplo lo que es la violencia psicológica, los celos, la violencia simbólica, lo que es la violencia sexual también, que muchas veces no es nombrada de esa manera, pero que es violencia en sí misma. Entonces, bueno, a partir de estas charlas y estos encuentros, las mujeres también van tomando conciencia de la situación en la que están y luego de ahí suelen acudir a estos espacios individuales de atención que nosotras propiciamos. Bueno, lo que nosotros buscamos a partir de estos lugares que brindamos es que las mujeres puedan resignificar los hechos de violencia vividos, historizar también digamos, las distintas etapas que fueron pasando en relación a su pareja actual o sus parejas pasadas, y que puedan ir recuperando todos estos sucesos y poniéndole palabras a lo vivido. Creemos que la palabra es un recurso que sana y que es necesario enunciar estas situaciones para poder hacer algo distinto, para poder reescribir la historia y poder adoptar otras perspectivas y abrirse a nuevos caminos para, digamos, generar otros proyectos de vida diferentes a aquellos que tenían en relación al agresor. Bueno, y finalmente también quería recalcar que tanto nosotras como también las talleristas y las mujeres de nuestra casa, todas las alumnas, por así decirlo, las chicas que van cotidianamente, funcionamos todos como otros significativos, como personas que terminamos por gestar una red de contención y de apoyo entre todas. Buscamos que se genere un sentimiento de pertenencia hacia la institución y también entre ellas, generando una cohesión grupal que permita dar sustento a estas mujeres que muchas veces no tienen con quién contar, no tienen vínculos dentro de su familia o dentro del barrio, de la comunidad, porque el agresor se encargó de que esta mujer quede aislada. Entonces nosotros buscamos tejer esta red entre nosotras y que también las mujeres entre sí generen esta sororidad y este compañerismo para acompañarse entre ellas. Nosotros tenemos talleres de capacitación laboral, como asimismo transversalmente de promoción de derechos, pero actualmente por semana concurren unas 80 mujeres. Hay taller de cocina, de fotografía, de estética integral, que incluye manicuría y depilación. También otro de artesanías, de mujeres constructoras, que es también un taller pensado un poco para salir del estereotipo de lo que son los cursos y la capacitación laboral para mujeres. Entonces en ese taller se aprendían técnicas de albañilería, de carpintería, de electricidad, cuestiones que por ahí las chicas nos planteaban que cuando se iban a anotar en algún centro de formación laboral no eran mujeres precisamente las que participaban de esas instancias y a ellas les interesaba aprender de albañilería, por ejemplo, o de cuestiones básicas de electricidad, así que ese también se dio. Nosotras tenemos, al ser ONG, como decía Fiorella, somos una organización autogestionada, pero también tenemos un convenio con Desarrollo Social en el cual tenemos el programa Nueva Oportunidad, que es para trabajar con jóvenes. Entonces, muchas de las chicas que asisten a nuestra casa también pueden acceder a una beca para capacitarse laboralmente. Entonces, bueno, nosotras formamos parte de esa capacitación laboral también. Introducía, digamos, cómo es nuestro trabajo en la organización civil como equipo interdisciplinario. Nosotros queríamos aclarar, nos parecía importante poder contar nuestro trabajo porque la mayoría de las colegas, las profesionales que contaron su experiencia lo hicieron desde organismos estatales o perteneciendo a equipos de niñez o de género de la parte municipal o de servicios locales. Nosotras somos una organización civil que, como primer nivel de atención y como organización de base en territorio, lo que hacemos es acompañar a mujeres que son derivadas de otros organismos estatales o no estatales
Entonces, las derivaciones de las mujeres en la cual nosotros acompañamos se hacen en la mayoría de los centros de salud, de escuelas, de organizaciones civiles también del territorio. Esto implica, digamos, la importancia del trabajo en red para nosotras, porque estas instancias, como por ejemplo la de hoy, de visibilizar de nuestro trabajo, de que ustedes sepan dónde pueden acompañar a una mujer, o decir, andate al lugar para que te acompañen, te asesoren. Nosotros tenemos contención psicológica y emocional y asesoramiento jurídico gratuito, que no es poco en estos tiempos. Entonces, ahí en nuestro stand, las chicas tienen folletos con los horarios de las profesionales para que ustedes puedan llevarse a sus lugares de trabajo, y también hay folletos donde, por ejemplo, hay cuestiones prácticas, es decir, cómo tengo que hacer para denunciar, o a dónde tengo que recurrir si quiero denunciar una situación de violencia de género. Nos parecía importante también que estas instancias, más allá de que son de capacitación y formación, le queden cuestiones prácticas en el día de la labor diaria, digamos, en la intervención profesional cotidiana, que por ahí vienen y te preguntan y estás en un ámbito por ahí que no es muy relacionado al tema de las denuncias o del acompañamiento a situaciones de violencia de género, entonces por ahí no sabes dónde recurrir, y trajimos folletos para que ustedes se puedan llevar. Y también tenemos nuestras redes sociales o nuestros teléfonos también para poder coordinar conjuntamente. Nuestro trabajo en red es muy importante, ya que bueno, recibimos las situaciones derivadas de esos lugares, y también una cuestión sumamente importante para nosotras es que formamos parte como organizaciones civil aportantes al Registro Único de Violencia hacia las Mujeres, que es de provincia. Entonces todas las mujeres o situaciones que por ahí nosotras escribimos los relatos, hacemos entrevistas, todas se aportan a la sistematización y la información para después, teniendo estas estadísticas, es muy importante para poder implementar políticas públicas pertinentes en lo que es el escenario actual de la violencia de género. Bueno, nuestra metodología de trabajo es cooperativa e interdisciplinaria. Esto es muy importante porque hay un intercambio circular y recíproco. Nosotras, digamos, no tenemos un protocolo de intervención, porque eso nos hace que sea algo muy general y universal, sino que nosotros trabajamos los casos particulares y de forma interdisciplinaria, evitando caer así en reduccionismo y que no haya prácticas aisladas, sino que hay una conexión entre sí en todas las prácticas. Nosotras también queríamos traer un concepto que trabajamos mucho, que es un concepto de Elena de la Aldea, una autora que habla de salir de las intervenciones salvíficas, lo cual significa que en el sentido de que las profesionales no nos posicionamos como portadoras del saber y de las soluciones para estas intervenciones, sino que entendemos a las mujeres como sujetas de derechos y que ellas puedan ejercer el control de sus decisiones y nosotras acompañar eso. Esta forma de trabajo otorga un rol protagónico a las mujeres y no es hablar de ellas, sino hablar con ellas, y realmente que las decisiones y las estrategias de intervención se trabajen conjuntamente. Que a partir de los relatos y las manifestaciones de esas mujeres se pueda hacer un diálogo y así poder enriquecer las miradas y establecer algo conjuntamente. Por eso es muy importante lo que hoy decía Fiorella, de que esto de poder trabajar estrategias de intervención conjunta no es fácil cuando las mujeres no conocen sus derechos y no tienen información o acceso a esto. Entonces, una de las estrategias que nos planteamos en los talleres de capacitación laboral es transversalmente hacer talleres de promoción de derechos, en el cuales se visibiliza las modalidades que hay de violencia, los tipos. Entonces, por ahí está el mito que, bueno, si no me pegó nunca, porque todavía queda eso en la sociedad, en las mujeres. Entonces nosotros, cuando empezamos a hablar de que, bueno, la violencia patrimonial, empezamos a hablar de la violencia simbólica y un montón de cuestiones, ellas empiezan como para abrir un poco el panorama. De hecho, hay mujeres que van y hacen una entrevista, no, solo vengo interesada por el curso de cocina, y después, al transcurrir del año, empieza a visibilizar un montón de cuestiones que nosotras no es que, digamos, siempre promovemos la denuncia, sino que se trabaja los procesos particulares y personales. La denuncia es un paso y la mujer tiene que estar muy decidida para hacerlo, y nosotras, por supuesto, acompañar, pero no es lo que aspiramos como objetivo principal, sino que es, en principio, la promoción de derechos, que es muy importante.
una de las estrategias que implementamos en los talleres es la formación de mujeres como agentes multiplicadoras, en el cual nosotras nos damos talleres, digamos, en el cual nosotras no dar los talleres, digamos, sino que ellas, entre pares, se hablen de la ley, la 13348, de las modalidades y eso, además generando una conciencia crítica de lo que son los estereotipos de género, como bien decía Marisa anteriormente, el tema de, por ejemplo, de los juguetes para el Día del Niño y todas esas cuestiones, son ejemplos prácticos y que la mayoría de las mujeres que van a nuestra casa son madres, entonces pueden ir adquiriendo de a poco una conciencia crítica en relación a eso. Para nosotras es más fácil porque nosotros tenemos una profesión que nos dio una base de conocimiento y de saber específico, pero nosotras trabajamos con mujeres que van con el conocimiento profundo de lo que son sus derechos. Entonces, partiendo de esa base, promover estas capacitaciones como agentes multiplicadoras para que puedan también saber cuáles son sus derechos y así poder ejercerlos, digamos, y no permitir que sean vulneradas en sus derechos. En relación, como les decía hoy, que bueno, la exposición iba a ser contando un poco nuestro trabajo cotidiano y después de la temática que nos convoca hoy, a raíz de nuestro labor cotidiano pudimos visibilizar que muchas de las mujeres que hoy en día están atravesando una situación de violencia de género han sido víctimas de abuso sexual en su infancia o también han ido a consultar porque sus hijos e hijas lo han sido. Entonces, nos parecía muy importante que, como hoy el eje temático era niñez, traer a estos niños, niñas y niñes como estas víctimas invisibles de la violencia de género, porque a veces no son también víctimas directas en los malos tratos por parte del agresor, pero sí están, digamos, en el escenario conflictivo, diario, están presentes de forma indirecta en cuanto a los acontecimientos, por ejemplo, de recibir un modelo de educación transgeneracional que sigue reforzando estereotipos y roles violentos hacia las niñas y a las mujeres. Entonces, estos niños que todavía, como decía bien Marisa también, le queremos invisibilizar o silenciar sus voces, estos niños también están demandando o están contando lo que le está pasando. Y es muy importante también este concepto de corresponsabilidad. Nosotras como organizaciones de base también al tener en cuenta o al saber ciertos sucesos también somos de alguna manera responsables a la hora de saber estas cuestiones, de decirlas, de denunciarlas o no, o de acompañar los procesos de denuncia y también de visibilizar todos los derechos que tienen y el acompañamiento a este camino, de esta ruta crítica que ya se ha hablado anteriormente, de qué hacen las mujeres de denuncia y de poder a buscar asesoramiento. Así que nos parecía importante hoy compartir la cuestión del abuso sexual infantil como una cuestión práctica también en cuanto a teoría, digamos. Queríamos poder problematizar este concepto actualmente. Actualmente en la ONG lo que estamos tratando de hacer es también sistematizar y hacer estadísticas internas, porque esto de poner en palabras o poner en números también tenemos la idea y el objetivo es muy importante sistematizar las experiencias para después poder implementar acciones concretas como capacitaciones o trabajo en territorio. Nosotras, más allá del trabajo diario en la ONG, también nos llaman para hacer capacitaciones en escuelas o en otros organismos. Hemos ido a los CAF o también a otras organizaciones del territorio a compartir experiencias, sobre todo en lo que es, por ejemplo, la fecha del 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia de la Mujer. Hemos hecho radio abierta, capacitaciones. Y ahora, bueno, el colegio también nos ha convocado para participar de estas instancias, lo cual nos pareció muy importante también. También entendiendo que la cuestión del abuso sexual infantil es una problemática mucho más común de lo que uno cree, y es importante también que, digamos, quisimos traer el tema acá a este espacio,
para que pudieran llevarse quizás algunas pautas de detección también, o en qué consiste, por qué un abuso sexual tiene determinadas características, cómo poder identificarlo, si bien es muy difícil, pero digamos las manifestaciones son múltiples y hay que estar atentos, no solamente si trabajamos específicamente con niños, porque nosotros con niños no trabajamos, pero sí trabajamos con muchas mamás, y entonces, bueno, nos parece importante que ellas se lleven también estos conocimientos. Ya hemos trabajado esta, digamos, capacitación en relación a abusos para que ellas mismas los puedan detectar en sus casas, ya sea con sus hijos o con sobrinos, parientes, y que, bueno, cada uno en los lugares en donde le toque ejercer su labor, ya sea en un organismo específico de niñez o en una vecinal, en un club, en un centro de salud, en una escuela, en un jardín, pueda también llevarse algo de esto para aprovecharlo y bueno, ayudar, digamos, a detectar esta situación que se vela mucho y se oculta, no se habla tanto del tema. Bueno, ahí tenemos una definición que, digamos, la mayoría ya la debe conocer, no creo que haga falta leerla, pero sí lo que queremos remarcar es que la principal característica del abuso sexual infantil es que no existe consentimiento. Y esto lo queremos reforzar y remarcar porque muchas veces, sobre todo en los casos mediáticos que pasan en los medios de comunicación, se empieza a juzgar, pero quiso ir, pero lo conocía. Entonces, la principal característica del abuso sexual infantil es que no existe consentimiento y eso es lo que tenemos que tener en claro a la hora de intervenir también. Esto también es muy importante porque en cuanto a niños y niñas que son así abusadas, hay una significativa disparidad de edad, maduración y entendimiento, y eso es lo que se aprovecha el agresor para poder ser abusado, se da entre vínculos asimétricos, digamos, física y psicológicamente, el niño y niña adolescente es inmaduro sexual y cognitivamente. El abuso sexual es una forma de maltrato, junto con la violencia psicológica, física y moral, y ocasiona lesiones físicas y psicológicas importantes, por lo tanto es un delito sancionado penalmente. Que en cuanto a lo del delito también sancionado penalmente, es muy importante saber que hay otros agravantes, por ejemplo, cuando el agresor es de la fuerza de seguridad, cuando también tiene enfermedad de transmisión sexual, o cuando también pertenece, digamos, a su vínculo de convivencia diaria. Esto también que nos parecía importante traerles, que son las estadísticas, porque ahí se ve, digamos, la gran diferencia entre niños y niñas, digamos. Las niñas son 1 de cada 5 chicas abusadas, en cuanto a varones, digamos, son 1 de cada 13 chicos. Esa es la incidencia por género de las estadísticas que son bastante actuales. El género de los agresores, el 89% es de género masculino, el 7% de los agresores son de género femenino y bueno, el 4% que aún no hay datos. Esto también es muy importante, siempre todos nosotros que trabajamos en territorio sabemos que la mayoría de los casos del abuso sexual, los agresores son parte de la familia y el 40% de los casos es el padre. El 16% de los casos es el padrastro. ¿Dónde sucede el abuso? Bueno, esto es una cuestión también muy importante a destacar porque cuando trabajamos con familias, sobre todo, es muy difícil trabajar las situaciones cuando son el padre que convive, porque a veces las madres no quieren hacer la denuncia porque también implica todo la exclusión del hogar, del agresor. Entonces la mayoría de los casos de estos también o se oculta o no se denuncia, sino es que lo denuncia otra institución, digamos, que el niño o niña comparte su tiempo. Entonces el 53% de los casos en el hogar, el abuso es en el hogar, el 18% de los casos en la vivienda del agresor, ya sea un tío, un vecino, un primo, y el 10% de los casos en la casa de un familiar, como es.
Bueno, esto es lo que le contaba anteriormente, digamos, las condiciones agravantes que están en el artículo del Código Penal que habla del abuso sexual. Es que las condiciones agravantes es que que tenga un vínculo cercano con el agresor, que haya un círculo de dependencia y un vínculo de confianza, que haya una situación de convivencia con el agresor, la presencia de enfermedades de transmisión sexual, que haya más de un agresor involucrado y la utilización de armas durante el hecho. ¿Dónde puede darse, digamos, esta situación de abuso dentro de la familia? En cuanto a que frente al agresor está sumado esto un conflicto de lealtad que se presenta para el niño, y fuera, donde es perpetuado por personas que no guardan parentesco entre sí. Esto es muy importante por ahí remarcar, porque todas sabemos, digamos, que cuando los chicos guardan secretos, la mayoría debe conocer la canción de Canticuénticos, que es para problematizar esto, que está muy buena también para trabajar con niños y niñas. Cuando un adulto o algún conocido le dice a un niño o una niña que guarda un secreto, hay que tener mucho cuidado también las formas de decir, las palabras que usamos con los niños y las niñas, porque en esto de la prevención hay que trabajar con los niños y las niñas, que hay ciertos secretos que se deben guardar y hay ciertos que no, y si es posible no usar la palabra secreto, sino poder implementar otro sinónimo, otras cuestiones, porque la mayoría de las veces el abusador, el agresor, le dice al niño o a la niña que guarda el secreto, que es un secreto entre ellos dos, y el niño, por temor a alguna represalia de la familia o por vergüenza, no lo cuenta. Entonces es muy importante que en los agresores existe una relación de confianza que insta el secreto y que es sostenido por la transmisión de la idea de un vínculo especial con la víctima. Y como el niño o niña no puede discernir qué tipo es este vínculo, es un tanto peligroso si no podemos nosotras discernirlo antes y poder acompañar a los niños cuando los niños se deciden hablar, o si no, invitarlos a hablar de estos temas. Bueno, los tipos de abuso también ya los deben conocer, lo trajimos solamente de forma de que los podamos repasar, pero bueno, es importante porque los tipos de abuso sexual, muchas veces cuando no hay acceso carnal o penetración o violación, es como que no hay abuso sexual en el mito, digamos, y no es así, digamos. Un abuso sexual es exhibicionismo, es el tema del grooming, que el grooming está lamentablemente es una problemática muy actual, porque los chicos pasan mucho tiempo en redes sociales o en la computadora o estando solos con un celular. Entonces eso también es abuso sexual, y eso es lo que tenemos que saber también a la hora de tener una intervención con familias que estén pasando por esa situación, porque también está ese tipo de abuso sexual que también puede ser denunciado penalmente. Entonces es muy importante que lo sepamos, que no es necesario la violación o que tenga acceso carnal para hacer abuso sexual. Es muy importante que lo sepamos. A lo mismo, igualmente, que fotografiar a niños y niñas en posiciones sexuales, a exhibición de pornografía a niños. Eso es muy importante que lo tengamos en claro. Bueno, nosotros también quisimos traer un poco de material teórico que por ahí no se conoce tanto, si bien no es tan nuevo, pero al no hablarse tanto del tema, por ahí no se entienden bien los mecanismos por medio de los cuales un agresor llega a captar o a preparar a su víctima, ¿no? Y da lugar a todos estos mitos que mencionaba Antonella y que todos conocemos. Por ejemplo, nos ha sucedido en nuestras prácticas que muchas mujeres se culpabilizan a ellas mismas por no haber detectado ellas a tiempo el abuso y haber podido salir de ahí, y dicen, ¿cómo no lo vi o cómo no me di cuenta en ese momento que eso era un abuso? Y bueno, no, porque hay toda una situación de manipulación que puede durar años, que ejerce el agresor y que puede culminar o no en una penetración, digamos, no es en la mayoría de los casos. Y además entendiendo esto del no consentimiento, por lo general cuando acontece en la infancia, los niños no tienen, digamos, la capacidad de discernir lo que es un acto sexual, porque no manejan todavía esa información, no son maduros ni cognitiva, ni emocionalmente, ni sexualmente para comprender qué significa esto. Pero el adulto sí lo sabe. El adulto no lo hace sin querer o que se le fue la mano, no. Él sí cuenta
con los recursos, él sí tiene los recursos simbólicos, él sí tiene la madurez para saber lo que está haciendo y no se ejerce de un momento para el otro, sino que en realidad lleva un tiempo de preparación y una serie de mecanismos que llevan a atrapar a esa víctima dentro de este vínculo. Bueno, también entendiendo que el proceso abusivo se da en una espiral de conductas crecientes que inician, por ejemplo, con el exhibicionismo, con utilizar a la hija o al hijo con fines masturbatorios, por ejemplo, para luego sí ir progresivamente aumentando en gravedad. Y bueno, también nos parecía importante traer estos conceptos que tienen que ver con las distintas estrategias que se ponen en juego en este proceso de preparación de la víctima. Hablamos de la confianza, el favoritismo, la alienación, el secreto y la violación de los límites personales. Bueno, con la confianza, bueno, por lo general cuando el abuso se da dentro de la familia o es por alguna persona conocida, como puede ser el padre, el padrastro, el abuelo, el hermano, el tío, esto genera mucha confusión en la víctima porque espera de esa persona lo contrario, digamos, el cuidado, la protección, el afecto. Y el abusador se aprovecha de estas circunstancias y además utiliza, por ejemplo, estrategias como regalos, promesas, salidas, le da ropa para darle, digamos, un lugar especial a esta niña y también asegurarle que no le hará daño, que eso no le va a hacer mal, que no la va a lastimar, que no tiene nada de malo. Y bueno, el niño cree porque realmente espera eso de esta persona, ¿no? Y esto trae como consecuencia el favoritismo, es decir, ubicar a esta persona, esta niña o este niño en un lugar de prestigio en relación, por ejemplo, con el resto de sus hermanos, con el resto de su familia, en relación a su mamá también, lo que trae como consecuencia el fenómeno de la alienación, es decir, que se le van cortando a esta persona sus vínculos con el resto de sus allegados, incluyendo también sus pares, ¿sí? Hay como una especie de distanciamiento respecto de todos sus vínculos. Y después sigue el secreto. El secreto no solamente que se da a partir de amenazas físicas o amenazas verbales, también se insta a esta niña que sostenga el secreto bajo gestos, bajo miradas, ¿sí? Se va generando todo un proceso de atrapamiento en donde digamos, la persona ya va aprendiendo a no decir esto en la casa, además de que hay, por supuesto, amenazas de que si decís esto se va a destruir la familia, que mira qué va a pensar tu mamá, qué van a pensar tus hermanos, ¿sí? Y después, bueno, la violación de los límites personales, que tiene que ver con la violación primero de los espacios físicos de la niña, como ser dentro del baño, de su habitación, mientras se está cambiando, mientras se ducha y demás, hasta progresivamente ir violando los límites físicos, ¿sí? Bueno, esto va a conllevar también a este vínculo confuso en donde se entremezclan los sentimientos de ternura, de amor hacia esta persona con la cual ya tiene un vínculo, junto con sentimientos de culpa y de miedo. Otro autor que habla, digamos, de otras 3 estrategias, o las menciona de otra manera, es Perrone. Él habla también de estas maniobras como dentro de un proceso de hechizo, que él le llama. Digamos, lo que hace el abusador es nublar el juicio crítico del niño, de la niña, y por medio de su influencia confundirla. Bueno, la infracción tiene que ver con la vulneración y la penetración progresiva de los distintos límites personales, la intimidad del sujeto, como ya había mencionado antes, los espacios físicos, hasta los espacios imaginarios, los espacios íntimos. La captación, que se ejerce, digamos, por medio de la mirada o estimulaciones sensoriales, que van acompañadas también de palabras que contradicen los gestos. Entonces eso confunde más a la víctima, ¿no? Mensajes, por un lado, cariñosos, afectuosos, y por otro lado, digamos, una vulneración de derechos. Y eso genera también que se vayan desarmando progresivamente todas las resistencias
en esta niña. Y finalmente la programación, que hace referencia a que el agresor va generando o va introduciendo ciertos mensajes al interior, digamos, de la mente de la niña, por así decirlo, en donde se genera una especie de aprendizaje programado entre estímulo y respuesta. Entonces la niña ya sabe que ante determinados estímulos del agresor ya responde de una determinada manera. Y además también a partir de estos mecanismos que buscan generar confianza y acercamiento, la niña o el niño aprende que por medio de ciertos comportamientos sexuales o ciertas gratificaciones obtiene a cambio una posición de respeto o favoritismo, como ya mencioné. Bueno, también queríamos hablar acerca de los distintos indicadores que, si bien no son muy específicos porque son muchos y no es que un indicador nos pueda decir a ciencia cierta, bueno, entonces a partir de esto se puede afirmar que hubo un abuso, no, es un proceso largo poder llegar a determinarlo, para el cual es muy importante, digamos, el testimonio más importante es el del niño, con lo cual es fundamental que se lo escuche, ¿sí? Puede haber ciertos elementos o cuestiones físicas que puedan detectar a nivel, digamos, de la medicina, pero se tiene que dar en el corto plazo, ¿sí? Que el abuso haya sido días previos, si no esos síntomas o esos signos físicos se borran. Entonces lo único que queda es el relato de la víctima, que no es menor justamente. Bueno, dentro de los indicadores físicos, arranco con los psicológicos. Bueno, dentro de los signos psicológicos tenemos alteraciones en la regulación del afecto, que tiene que ver con como estos altibajos emocionales o estados de ánimo cambiantes, la irritación, los estallidos de ira también son indicadores de que algo está pasando. No necesariamente el llanto tiene que serlo, muchas veces la ira o la agresión son síntomas de tristeza, por lo tanto hay que prestarles atención. Y también la conducta más inhibida. También alteraciones en la conciencia, que tiene que ver con ciertas amnesias o dificultad para recordar esos episodios, ¿sí? Bueno, desde la psicología nosotros entendemos que operan ciertas defensas, que reprimen ciertos contenidos cuando estos son muy traumáticos o muy dolorosos, entonces se dificulta más el poder recordarlo y poder ponerle palabras a lo vivido. Y también se dan otros fenómenos que tienen que ver con síntomas, por ejemplo, del estrés postraumático, que tiene que ver con imágenes intrusivas que se aparecen de repente a la mente y que tienen que ver con todos estos episodios que han vivido en su infancia por lo general. También sentimientos de invalidez, de vergüenza, de culpa, de estigmatización, que pueden operar como obstaculizadores de su enunciación y posterior denuncia. Y alteraciones en la percepción de su agresión y su relación con él. Nos ha pasado también de escuchar a muchas víctimas que tienen afectos confusos en relación a sus agresores, porque se confunden estos sentimientos de amor, de gratitud con el odio, con la necesidad de venganza y de hacer algo para reparar lo hecho. Entonces como que se da una cierta paradoja de sentimientos, pero bueno, se entiende a partir de todo lo que mencioné anteriormente. Y también alteraciones en las relaciones con otras y otros. Por lo general esto tiende a repercutir en las relaciones íntimas con otras parejas, o puede llevar al aislamiento de la persona, a la dificultad para establecer vínculos de confianza con otros porque sus principales vínculos de confianza la traicionaron. Bueno, también tenemos síntomas físicos como lesiones, sangrados, infecciones de transmisión sexual, dolor, picazón y también embarazos pueden llegar a verse. Es importante también entender que es muy difícil que un niño o una niña tenga una enfermedad de este tipo, tenga determinadas lesiones, con lo cual mientras más chica sea la víctima, digamos, nos permite sospechar más de la existencia de un abuso. Y después en relación a lo comportamental, bueno, también son muchos los indicadores que pueden permitirnos sospechar o no de un abuso.
que son los enumerados ahí, por ejemplo, nuevos temores, depende también de la edad de la víctima, ¿no? El miedo a la oscuridad, a los desconocidos, por lo general se da en niños muy pequeños, miedo a dormir solo, miedo a los hombres. Ahora bien, los cambios en la conducta que tienen que ver con la falta de apetito, la enuresis y la encopresis. La enuresis es la dificultad para el control de los esfínteres de orina y la encopresis la dificultad para el control de esfínteres anales. ¿Sí? Cuando esto se diagnostica después de los 4 años, que es la edad, digamos, en que se supone que ya el niño debería haber aprendido a controlarlos por sí mismo. Entonces, después de esa edad, si hay alguno de esos síntomas, hay que prestarles atención porque son indicadores de un malestar psicológico y emocional, ¿sí? No solamente orgánico. Impaciencia, irritabilidad, trastornos del sueño, rechazos a ir a determinados lugares o a permanecer con determinadas personas, eso también es importante. Bueno, autolesiones, intentos de suicidio y retraimiento social. Bueno, después en cuanto a la manifestación en la sexualidad, eso sí puede ser un indicador más específico, por ejemplo, cuando los niños manejan ciertos contenidos o ciertos conceptos que tienen que ver con una sexualidad más madura, una sexualidad adulta, nos puede hacer pensar, digamos, de dónde sacó estos conceptos, de dónde los trajo. Digamos, porque se supone que aún no, si son niños, por ejemplo, no desarrollados todavía, que aún no hay un deseo sexual, una necesidad afectiva de acercarse a un otro, de formar una pareja. Entonces, eso sí puede considerarse como un indicador más fuerte. El excesivo interés por cuestiones sexuales, pasatiempos también sexuales con los juguetes o con otros pares de la edad, entre otros que están ahí enumerados. Bueno, los cambios en la conducta escolar y también los comportamientos de los adultos, que eso por ahí nos da la pauta, pero desde el lado del agresor, cuando hay mucho acercamiento hacia la víctima, cuidado excesivo o celos hacia otros niños o adolescentes. Bueno, nosotros, si bien como mencioné antes, no trabajamos directamente con niños o con adolescentes, sí trabajamos a través de sus madres, a través de sus allegados, con los que nosotros nos encontramos cotidianamente en nuestra casa, y nos parece importante que se vayan visibilizando todas estas cuestiones de las cuales no se suele hablar, o se habla muy confusamente, o todavía prevalecen ciertos mitos que terminan por estigmatizar a la víctima y no al agresor. Una vez que nosotros podemos hablar con las mujeres de qué consiste, por ejemplo, estos procesos de captación, de cómo siendo tan joven, tan chica, es, digamos, plausible pensar que un abuso sí pueda concretarse por todo este proceso de preparación, de aprendizaje programado, este vínculo de confianza y el hecho de que, bueno, en ese momento no contaba con los recursos cognitivos, madurativos para poder darse cuenta y poder ponerle en palabras, pero que hoy sí, y que siempre se está a tiempo de hacer la denuncia, es un delito que no prescribe nunca. Así que bueno, también si esto sirve para que ella pueda reparar lo vivido y salir adelante, también acompañamos ahí. Bueno, no sé si... Bueno, eso es todo. Muchas gracias.